tema de hoy es el silencio de Dios. Podría registrar con ese nombre, o segundo, llamarlo, el título se diría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que el segundo tiene más connotación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tuve un sueño espiritual. Yo puedo distinguir cuando el sueño es clínico, puedo distinguir si es una pesadilla, puedo distinguir si es algo natural de lo que yo estoy pensando. Pero estoy acostumbrado a que Dios me muestre muchas cosas en sueños. Es una buena y una mala noticia, porque dice: los ancianos soñarán sueños. Quiere decir que ya pasé la edad de juventud para el Señor, porque tenemos la capacidad de interpretarla. Yo no suelo decir a la gente, porque si no se me llena la gente contándome sus sueños, y muchas veces a la primera palabra yo ya sé que es clínico, no es un sueño espiritual. Y hay gente que sueña todos los días, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes sueñan todos los días? Entonces aunque la Biblia dice Dios habla en sueños, dice en sueños nocturnos, Dios habla por profecía, por la palabra de Dios. La principal es aquella que se habla por la palabra. En este sueño espiritual empecé a caminar en un valle literalmente de sombra y de muerte. Esto me pasó el lunes después del domingo. Empecé a caminar y empecé a luchar, porque nunca en mi vida he visto tantos demonios venir contra mí. Jamás. Veían como chocaban contra mí como langostas, y a la medida que yo defendía y trataba de pelear, era como dar golpes al aire. Aunque yo no me sentía tocado, estaba luchando. En ese momento, en la segunda parte, yo sigo caminando, pero viene el Señor Jesús. ¿Y cómo podré explicarle que Él se abalanza sobre mí, se coloca, y Él empieza como a vestirme de Él? Es como si fuera que yo entré dentro de Jesús. Es como si fuera que vino el Señor, me atrapó, y mi espalda estaba dentro de su espalda, mi brazo estaba dentro de su brazo, y yo seguía caminando. Y al instante, cuando mis manos y la de Él hicieron así, me volví totalmente intocable. Y pareciera ser que los espíritus demoníacos se molestaban más conmigo y venían con más fuerza y en más cantidad, pero ninguno me podía tocar, porque se notaba que había una gran distancia donde no podía llegar. Veía una luz resplandeciente y al mismo tiempo una protección. Y en ese momento yo dejé de luchar, porque la presencia de Dios había inundado todo mi ser. Y solamente la presencia de Dios en mi vida hacía que todos mis enemigos caigan. Hay un texto de la palabra del Señor que dice así, para poder corroborar esta historia. Sé que algunos pensarán, lo que ven ahí en el canal de las redes sociales, dirán: bueno, esto es misticismo. Pero muchos de nosotros entendemos que el mundo espiritual existe, y que realmente nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Cuando usted me ve a mí, yo soy una persona aguerrida, me considero valiente, me considero capaz de pelear. No tengo temor del enemigo, ni pizca. Sí respeto, pero no temor. Todos mis mensajes por eso me han relacionado a confrontar, enfrentar, destruir, golpear las puertas del Hades, y que la iglesia va a ser edificada. Es una actitud que yo tengo. Me cuesta a mí mucho predicar
muchas veces al alma de la persona. Me cuesta predicar a los sentimientos o a las emociones, porque yo creo que el espíritu debe estar sobre las emociones. Yo no me puedo dejar dominar. Pero usted me mira a mí, ¿te piensa que yo no tengo problema? ¿Te piensa que yo no lloro? ¿Que yo no sufro? ¿Que yo no siento dolor? ¿Que yo no siento muchas veces salir de aquí e irme para otro lado? Muchos de nosotros los pastores somos criticados porque supuestamente estamos por dinero. Yo recibí invitaciones en Inglaterra para predicar y ministrar, tener iglesia. En España, Europa, infinidad de veces en otros países. En Venezuela una persona ya dijo: quiero que traigas toda tu familia y te doy una casa de 2 pisos frente al mar y una camioneta del año. Necesito que trabajes conmigo porque necesito tu ministerio. En Estados Unidos, cada año que yo voy, me invitan a quedarme. Me dice: hay obra aquí. Hay un pastor que me dijo: tengo 3 iglesias que te están esperando, elige una de ellas. Disculpe, pero tengo que hablar con esta realidad. Si yo tuviese que quedarme en esos lugares, mi facturación económica subiría 10 veces más, porque soy un pastor muy apreciado. No estoy hablando de mí mismo como egolatría, sino quiero hablar del posicionamiento que yo tengo. Entonces puedo ganar 10 veces más, mucho más, y estar en un país literalmente de primer mundo, donde la gente te quiere, te respeta, te ama y reconoce tu ministerio. Entonces, en otras palabras, si yo sirvo a Dios por dinero, ¿qué hago aquí en Paraguay? ¿Se entiende la idea? Por eso le estoy diciendo. O sea, mi llamado, yo puedo tener miles de dólares en mi bolsillo. Sin embargo, como una vez el pastor Fabián me dijo magistralmente, que pasa que en ese momento tú tienes muchos billetes en el bolsillo, pero Dios te pregunta: ¿qué haces aquí? Ese es el final de tu paraíso. Al salir de la voluntad de Dios y la presencia de Dios, ya no tiene sentido en nuestras vidas. Entonces somos personas que luchamos. Somos personas que vivimos cosas emocionales. Y yo prefiero predicar al espíritu de la persona, que supere las emociones, el temor, la angustia, la soledad, el orgullo, la soberbia, la envidia, los embates que uno tiene. Y cuando hablaba de este sueño, yo le había dicho en marzo de este año 2021 que Satanás iba a atacar simultáneamente. ¿Sabe lo que es simultáneo? Al mismo tiempo, todos los demonios lanza contra los cristianos. A él no le interesa, a los mundanos ya están perdidos. Simultáneamente en 4 áreas: en lo espiritual, en lo físico, en la parte emocional y en las finanzas. Pero el más fuerte de todo es el ataque emocional. Satanás intenta sacarte de quicio, sacarte de tu lugar de conformismo, y va a intentar por todos los medios. Va a usar a tu hijo, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo. Va a usar al perro, va a usar a tu jefe, va a usar al hermano, va a usar al supuesto líder o creyente, va a usar a muchas personas con tal de quitarte de quicio, porque él sabe que lo único que te protege es la presencia de Dios y el estar en su voluntad. Y dice el Salmo 68:1-6:
Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Escuche bien, aquí no dice levántate, hermano mío, con toda la vestidura de Dios y con todas las armas de la milicia que Dios te dio, y tus enemigos irán. Aquí dice que Dios se tiene que levantar por nosotros, que ellos lo único que respetan es la presencia de Jesús. Yo tengo ministrando más de 32 años el campo de la liberación. Nunca en mi vida he experimentado este tiempo cómo los demonios salen de igual forma, pero se resisten hasta el último. Yo le digo la verdad, y aunque voy a ser criticado, antes oraba por la persona con la palabra y le decía suéltalo. Después tenía que imponer las manos, después tenía que ungirle con aceite, y ahora tengo que derramarle una bolsa de sal, si no, no se libera. No sé si me estoy explicando. Los demonios cada vez vienen más fuertes y cada vez son más muchos. Y cuando yo me veía caminando, veía a otras personas como yo, vestidos de Jesús, que iban caminando, pero en medio de la lucha rebotaban como millones y ni sentían la lucha espiritual. Pero sin embargo, en algunas personas veía una pequeña abertura donde como langosta entraban en esa abertura y empezaban a deshacer y destruir a esa persona por dentro. Y el Señor me dijo: nadie va a soportar este tiempo a no ser que sean vestidos al 100% de mi presencia. No hay alternativa. Estamos en un momento que no podemos ser tibios. O soy o no soy, o cristiano o creyente. O soy una persona que tiene autoridad contra los demonios, o soy una persona que vivo bajo su autoridad. O soy una persona que domino mis emociones, o permito que mis emociones me dominen. Y dice: cuando tú eres vestido de su presencia, dice que tus enemigos que te aborrecen son lanzados como el humo, se derrite como la cera delante de fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y ahí dice la palabra: cantad a Dios, cantad salmo a su nombre, exaltad que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a miseria, no a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. O sea, Dios dice, implícitamente se cumple lo que dice el Salmo 22 aquí, donde habla que Dios vive en una atmósfera de alabanza y de adoración. Me gustó mucho y voy a usar su nombre. Nunca lo escuché y mucho lo voy a usar ahora. El hermano Willy Bogado me dijo: estoy aprendiendo algo muy importante en mi vida. Cada vez que oro, dejé de reclamar, porque la Biblia no me habla de reclamar, sino de clamar. ¿Es sabio o no es sabio? Todos queremos reclamar, pero no queremos clamar. Y Dios dice: reclama a Dios. No, dice: clama a mí y yo te responderé. Porque cuando yo reclamo, yo soy como Dios, que estoy ordenando a Él que Él haga algo por mí. Pero sin embargo, si yo clamo, es cuando yo estoy diciendo lo que verdaderamente estoy percibiendo. Y aquí voy a mi punto central, desordenadamente. Pero Salmo 22, 1, 5, y quiero que usted
lea ese texto y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Él guarda silencio, no dice absolutamente nada. Y de noche, aún de noche, siendo un hijo de Dios, no tengo reposo. ¿Sabe por qué me encantan los salmos? Porque los salmos, David, el ungido, el rey, el consagrado, el que fue el matador de gigantes, habla de sus emociones, habla de su humanidad. Cuando yo leo Efesios, tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo, lleno de gloria, toda potestad. Pero cuando aterrizo a la tierra, ahí me doy cuenta que vivo en aflicción. Y en los salmos, en el espíritu, y no se malentienda lo que estoy diciendo, vivo en las regiones celestiales, pero lastimosamente mi cuerpo todavía sigue en la tierra. ¿Me entiende? Mi alma sigue en la tierra. Todavía siento cuando la gente me rechaza, la gente me hiere, la gente me lastima. Yo siento, yo percibo, tengo que llorar, tengo que gemir, y muchas veces como pastor callarme las injusticias que hacen contra mí. Y no estoy hablando de afuera, estoy hablando de la propia casa, y no me estoy quejando. No sé si me estoy explicando. El silencio es terrorífico. Cuando yo estoy y digo: Dios mío, esta fue la voz de Jesús, que siendo justo, que siendo perfecto, que siendo íntegro, estaba en una cruz clavado como un criminal, así como tú te sientes ahora. Porque hay algo que en tu mente te dice: yo soy justo. Yo veo gente mala, yo veo gente rica, yo veo gente que no sufre, yo veo, pero sin embargo, yo que te sirvo, que te canto, que me esfuerzo con ser fiel contigo en mis diezmos, que me esfuerzo en dar ofrenda, que me esfuerzo en congregarme, sufro más que todo el mundo. Y nos sentimos desamparados. Y en ese momento, hermano, te voy a decir algo muy importante. No importa cuántos hijos tengas, no importa cuánto te ame tu esposa, en esos momentos uno se siente solo. Solo. No hay nadie. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos te van a entender. Porque solo uno vive una vivencia. Porque la presencia de Dios no se hereda. La presencia de Dios es única, exclusiva y peculiar para cada persona. Pero Dios actúa en el silencio. Aunque Él guarda silencio, Dios te rodea y su presencia está contigo. Y aunque Él guarde silencio, Él está operando en su silencio. El silencio de Dios no significa que Él no esté haciendo nada. Y le doy por la Biblia, se lo muestro. Este es el Antiguo y Nuevo Testamento. Está dividido en el Antiguo y Nuevo Testamento. No, ya está discutiendo si es la Torah, si es el nuevo pacto renovado. Dejémonos de tonterías. Así como usted lo lee, Antiguo y Nuevo Testamento, Génesis a Malaquías, Mateo a Apocalipsis. Desde Génesis a Malaquías, el último libro en la versión nuestra, en la versión del hebreo es Zacarías, el último libro. Dios habló sin parar. Los 5 profetas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, mayores, escribieron en ese tiempo, al mismo tiempo que los 12. Le habló sin parar. Y llegó un momento y dijo: Dios, me callo. Voy a traducir porque voy a hacer un yo pará del guaraní. Napenten beima, etamañi EPM. Ya no entiende, no comprende, ya le hablé mucho. Y entonces voy a guardar silencio. Y 400 años guardó silencio. 400 años no hubo ninguna palabra profética.
Qué terrible habrá sido vivir en esa época de oscurantismo, donde Dios no hablaba absolutamente nada. Se cayó por completo 400 años, se tapó la boca. Y durante 400 años, pero aunque él estaba en silencio, en el 435 a.C., cuando fue el profeta Malaquías, dejó de escribir, el centro del poder mundial comenzó a cambiar de oriente a occidente, donde Babilonia cae bajo el gobierno de los medos persas. Aunque Zacarías es el último mártir de la escritura, la Biblia enseña que en esos 400 años, en el año 330 antes de Cristo, una batalla frente a los persas, los griegos conquistaron radicalmente y destruyeron el imperio babilonio persa. Y en ese curso de la historia, en esa batalla, él llegó a una ciudad que Dios le mostró en sueño. Le dijo: cuando llegues y los sacerdotes de esta forma te reciban, guarda esta ciudad, porque esta me pertenece. Y cuando él llegó a Judea, eran los judíos, y Dios le dije: no le toques a nadie, sino al contrario, asóciate con ellos e inclínalos y ayúdalos en lo que te pidan. ¿Sabe qué hicieron los griegos en el 330? Cuando cambió el poder, el idioma del pueblo se comenzó a hablar el griego koiné, que significa común. El imperio griego comenzó a implantar su cultura de hablar en griego. Entonces el hebreo hablaba hebreo, arameo, como es el yopará para nosotros, y hablaba el griego. Y aparte de eso, la Biblia Septuaginta, que significa 70 personas, aunque en la realidad eran 72, ellos tradujeron los 5 libros del Pentateuco, la Torá del hebreo, al griego. ¿Cuándo fue hecho eso? Bajo el gobierno de Ptolomeo II, 285 al 246 a.C. Los otros libros hebreos y arameo fueron transcritos más tarde, en ese tiempo de los 400 años. Y ahora usted va a entender por qué Dios hizo eso. A partir de la unificación de Grecia bajo Filipo de Macedonia, el dialecto ático, ligeramente alterado por el contacto con los demás dialectos, se impuso como lengua literaria en toda Grecia y se extendió con las conquistas de Alejandro Magno a todo el oriente. El dialecto resultante se llamó lengua común o koiné. Escuche bien. Dios permitió que el hebreo sea traducido al griego. ¿Por qué? Para que la palabra no solamente llegue a los hebreos, sino a los gentiles, que significa pagano. Si usted me pregunta que yo soy judío, no soy, porque yo no soy judío y tampoco soy gentil, yo soy cristiano. Porque en Efesios dice que de 2 pueblos hizo uno solo, lo convirtió en judeo gentil, o por así decir, ex pagano, es judío en ser cristiano. ¿Qué hizo Dios? Tomó el Antiguo Testamento y lo tradujo al griego. ¿Para qué? Para que la gente lea. Ahora, porque todo el imperio de Grecia se hablaba el idioma koiné, el griego koiné. Para que usted pueda entender, déjeme llevarla a una lógica natural. En el año 2018, 34.300 ciudadanos paraguayos estaban registrados en los Estados Unidos, número que se ha mantenido estable y con un leve crecimiento en los últimos años. Hispanohablante y yopará. Ahora, compárelo eso al idioma al hebreo, como si fuera que yo hablo arameo. Ahora, escuche bien, ¿cómo llegar a 328.2 millones, estadística del 2019, habitantes de Estados Unidos? ¿Cómo llegar 34,000 personas, predicar el evangelio a personas que son 328 millones de personas versus 34,000 personas? ¿Cómo predicar el evangelio del hebreo arameo
a millones que estaban en esa época. La única manera que Dios encontró, y lo más factible y que sea rápido, era traducir el hebreo al griego para que toda persona tenga acceso a la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, escuche bien. ¿Por qué? Ahora mismo le pregunto, los paraguayos que hablan español y hablan guaraní imponen su cultura y su lenguaje a los 328 millones de ingleses. No, si yo fuese hebreo, si yo fuese y hablase arameo, voy a tener que, para poder predicar, tengo que hablar el idioma inglés. Entonces, para que le pueda llegar el mensaje a 328 millones, tengo que traducir del hebreo, arameo o griego al inglés. ¿Me está entendiendo? Es más fácil. O le vamos a enseñar hebreo y arameo a estas personas que viven en el mundo entero, que son 7.097 idiomas distintos del mundo. Le hago una pregunta: ¿a todos le vamos a enseñar hebreo, arameo y griego? ¿Se puede alguna vez lograr? Es una tarea imposible, porque Dios mismo dividió el lenguaje. Pero entonces Dios permitió que hayan sociedades bíblicas que traduzcan la Biblia y le llegue a cada uno en su lenguaje, porque es más fácil hablar en el lenguaje de la persona que comenzar a enseñarle un idioma nuevo. Y hay de aquel hebreo que quiera ir a enseñarle hebreo a los árabes, que son 480 millones de personas en el mundo. No sé si me estoy explicando. Si usted quiere predicarle a los árabes, lo va a tener que hacer con una Biblia en árabe. Si Dios quiere predicarle a los hindúes, lo va a tener que hacer a través del bengalí o del hindú, que son 228 millones, o del hindú, que son 341 millones. Y si por ahí se le ocurre ir a predicar en China, 918 millones hay de hablantes del chino y del mandarín. ¿Les está entendiendo a dónde quiero llegar? Por eso que es ridículo cuando yo quiero colocar un párrafo de la palabra y aplicarlo a mi cultura, cuando Dios mira desde arriba todas las culturas del continente. Cuando usted piensa que solamente Dios mira sobre Israel, o mira el hebreo, el arameo, o solamente el griego, Dios está mirando los 7.097 personas, habitantes del mundo, que hablan diferentes idiomas y dialectos, y Él trata de una forma de canalizar, de que se llegue el evangelio en su propio idioma. O contradecimos a Dios, y lo que Dios dividió en idiomas, queremos nosotros ponerlo en un solo idioma. Entonces Dios estaba trabajando en qué, en el idioma, pero Él estaba guardando silencio. Y aparte de eso, mientras que el Imperio Romano se preparaba para conquistar a toda Grecia y entrar en escena, los romanos eran famosos por sus caminos. Hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque todos los caminos que salían de Roma eran preparados para que el ejército tenga mayor capacidad, agilidad, precisión y velocidad en la conquista del mundo. Por eso ellos conquistaron rápidamente todo el mundo, porque tenían caminos. Y lo que Dios estaba diciendo es que, primero, permití que el idioma griego sea oficial, y permití que los caminos de Roma estén juntos, para que el apóstol Pablo, sencillamente en una sola vida, predicó en Asia, África y Europa. ¿Me está entendiendo? Voy a decir algo que dicen los eruditos. Dice que Pablo en una parte dice: yo hablo más lengua que todos ustedes. ¿Sabe por qué? Porque yo creo firmemente que él no tenía tiempo de aprender el idioma de los pueblos donde él iba. Y él sencillamente se paraba en un lugar y empezaba a hablar, y hablaba el idioma de las personas a quienes estaba predicando. Eso dicen eruditos. Y yo conozco a un hombre, y el que lo quiere, yo le voy a pasar un testimonio de un hombre de Estados Unidos que predicaba a todos los inmigrantes. Un hombre con 3er grado en la escuela. No tenía 4º grado en la escuela, en lo más básico. Él podía hablar fluidamente cualquier idioma de la persona a quien él iba a predicar.
Eso sí es un don. Muy poco he escuchado. A mí me ha tocado orar por personas en lengua y ellos me escuchan en su idioma. Otras personas yo hablo en lengua y me escuchan en el español. Otras personas he hablado y me escuchan en portugués. Otra persona estaba hablando y me escuchan en inglés. Y en una tribu de Corriente hablé con una persona una palabra profética totalmente en lengua y le hablé en su idioma nativo. Él fue tocado y ministrado por el poder de Dios. O sea que cuando Dios guarda silencio no significa que no está operando. Pero quiero decirte algo muy importante en esta mañana, y ahí voy a mi primer punto. Dios va a romper el silencio. ¿Sabe cómo rompió el silencio de los 400 años? Mientras que los romanos estaban haciendo caminos, mientras que los griegos estaban trabajando en el idioma para que llegue la palabra de Dios a todo ser humano, un hombre, conforme a Isaías 43:5, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y de repente un hombre llamado Juan el Bautista se levantó en Juan 1:23 diciendo: señores, hoy es el día, yo soy de la palabra profética de Isaías, hoy se cumple esta palabra. Y dijo: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Alguien dijo que el silencio es tan importante que lo que tú dices tiene que ser más importante para romper ese silencio. Pero hay algo que Dios espera de nosotros: actitud. Dice la palabra del Señor en el Salmo 125, 1-3. Me llegó un comentario que me hizo meditar. Gracias, Humberto, por ese comentario que me enviaste y lo que estuve aprendiendo. Dice: fíjese en este texto 125: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Yo confío en Dios, que no se mueve sino permanece para siempre. Dice: yo voy a permanecer para siempre. Nadie me va a quitar de mi quicio, de mi lugar. Yo soy un cristiano, estoy formado, soy maduro. Porque como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque, escuche bien, luego dice una palabra que no nos gusta: con todo que estoy firme, fundamentado, maduro en la fe, y mi confianza está plena en Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. En síntesis, hermano querido, aunque sea el mejor pastor, apóstol, evangelista, aunque sea el mejor cristiano, el que más cerca de Cristo esté, que prediques como el apóstol Pablo, tengas la unción de Pedro, o puedas escribir libros como escribió Pablo, vas a padecer y el Señor va a permitir que te peguen en la espalda. Pero ¿sabe qué dice? No reposará la vara de la impiedad sobre tus hombros. Te van a pegar, te van a dar duro, te van a maldecir, van a romper tus emociones, te van a romper tu corazón, te van a deshacer y te van a querer descuartizar. Pero no permitiré que la vara repose sobre ti, porque no reposará la vara de los justos. En otras palabras, Dios dice: voy a permitir que te garroteen, que te peguen, que te hieran, que te escupan, pero tú te tienes que levantar, no para amenazar a la gente, sino decir: te bendigo, te perdono, te amo, te bendigo, te perdono, te amo, te bendigo, te perdono, te amo. Porque cuando Satanás trae algo, es para mostrar a través de la tentación lo malo que eres, pero cuando Dios permite una prueba, es para mostrar lo bueno que tú eres. Entonces, ¿cómo se va a mostrar? En las pruebas. La única manera. El Salmo 66, 10, 12 habla sobre eso. Porque tú no probaste, oh Dios. Esperen un ratito. No. Pero Dios me está probando a mí. Pero Dios eso no puede hacer. No ensayaste como se afina la plata. No metiste en la red. Voy a volver a repetir. ¿Es Dios? Sí es
Dios. Yo pasé un momento de silencio muy fuerte en mi ministerio en un momento. Dios me guardó silencio como 4 meses. Seguía ministrando, seguía cantando, seguía adorando, seguía haciendo todo. Todo por la rutina. Y comencé a pasar por muchas pruebas. Empecé a ministrar gente, se liberaba, le ungía con aceite. ¿Y por qué tienes que ungirle con aceite? Nadie miraba que se liberaba. Todos me criticaban porque le ungía con aceite. Le decía, no puede venir, tráeme un paño, yo oro por él y se va a liberar. Y se liberaba y se sanaba. Y era criticado porque Dios me acompañaba con señales y prodigios. Y entonces la gente, en vez de ayudarme, comenzaba a criticarme, porque me atreví a creerle a Dios. Y empecé a pasar la dura. ¿Por qué tú dices Dios te habló? Y empecé a ser criticado por todas partes. Y Dios guardó silencio de mí. Y en un momento dado, este hombre duro pasó, vino un predicador en una iglesia, fui, estaba ahí parado, levanté la mano y solamente lagrimeé. Y dije, sigo aquí. El hermano se paró delante de mí como 5 minutos. No me dijo absolutamente nada. Y era un profeta de Dios, reconocido por su ministerio. Y solo me dijo una palabra: yo soy. Y me dejó. Señor, me dijo, yo soy. No es Satanás, no es el mundo, no es los hermanos, no es tu familia, no es tu casa. Yo soy. ¿Sabes que hoy Dios te dice? Yo te estoy probando. Yo te estoy ensayando como se afina la plata. Te voy a meter en la red y voy a colocar sobre ti en tu lomo pesada carga. Haré cabalgar hombres sobre tu cabeza y pasarás por el fuego y por el agua, pero te sacaré abundancia. Pero yo soy. Estoy probando tu cuerpo, estoy probando tus emociones, estoy probando tu espíritu, estoy probándote en tus finanzas. Hermano querido, aunque uno esté en el paraíso, no se salva de la tentación. Escuche bien lo que le voy a decir. Satanás está en el paraíso y Satanás también está en el desierto. Solamente que en el paraíso es más difícil de detectar porque viene como mayores glorias y riquezas. Pero en el desierto es más fácil porque usted está en oración, ayuno, vigilia. Y Dios dice que Jesús no se quedó en el desierto, sino salió en el poder del Espíritu Santo. Y Dios te está profetizando y te dice: saldrás en el poder del Espíritu Santo. Pero deja de culparle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, tu familia, tu hermano, tu iglesia, los miembros, los líderes, la gente que se enoja contigo, la gente que te maldice. Dios dice: yo soy. No le culpes a nadie, yo soy. Yo te estoy probando. ¿Acaso usted nunca escuchó la Biblia que dice: cuando vengan los últimos tiempos, dice, hallará Dios fe en la tierra? Estoy probando la fe de ustedes. Segundo, dice, antes que el juicio venga, primero viene sobre los justos. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿Es bíblico lo que le estoy diciendo? Dígame si usted no oró de esta forma. Salmo 72. Sígame por favor. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos. Ameteteja, casi caí. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.
porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Ellos pueden farrear, tomar, chupar, no sé de dónde quitan dinero, pero para eso hay. Cuando tú te acercas a alguien, y digo, porque muchas veces me voy a compartir con el compañero de promoción y juego fútbol con ellos, pero para mí no es fútbol, es la ocasión que ellos tienen para escuchar el evangelio. Me dicen: pastor, me respetan y me tienen como pastor. Y cuando termina viene el tercer tiempo, y cuando viene el tercer tiempo, cuando se paga derecho de partido 10,000, y ahí dice: no, son 10,000, es que mi tía se enfermó, no estoy muy bien económicamente. Y cuando quiere quitar un 10,000 guaraníes para derecho de partido, todos se esfuman. Pero después de repente, sin ellos darse cuenta, viene la segunda ronda, se junta apenas para derecho de partido. Pero después dice: ahora, señores, para la cerveza, 40,000, 50,000, 100,000. Aparece. Y alguien dijo en estos días, cuando le escuché a uno de ellos decir: parece que la cerveza se multiplica también como el vino, porque acá sobra todo. Y entonces, entonces todo le sale bien, prosperan, su vigor está entero. Ay, Dios mío, a vos te agarró COVID, te agarró malaria, te agarró dengue, apenas respirás, tus pulmones están derrotados, vos no fumás, vos no tomás, vos venís a la iglesia y apenas caminás. Venía a la iglesia así. Y ese tipo que fuma, que toma, que se emborracha, que adultera, tiene 4 o 5 mujeres aparte, ese viene, se cura, en 2 meses ya está espectacular otra vez. Y ya está para seguir chupando y farreando. ¿Viste o no viste? Así es. Y ellos decían: Señor, ¿dónde me metiste? No son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia le coronen, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Dios no existe, Dios esto, Dios aquello, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y agua en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento del Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y mis manos he lavado en inocencia, pues he sido azotado todo el día. Alguien que ha sido azotado todo el día, levante la mano. Alguien que siente y dice en este momento: yo estoy siendo castigado todas las mañanas, a la noche no tengo reposo. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber, esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Ciertamente lo has puesto en deslizadero, en asolamiento lo harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía apuntada. Era tan torpe yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y me recibirás después en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Solo a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y he puesto a Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras y sus maravillas. Yo determiné
Y dije, no importa, ni aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque me deje la iglesia completa, aunque las personas me odien, aunque las personas me aborrezcan, aunque la gente me critica y aunque la gente es desleal e infiel conmigo, porque hay gente fiel pero son desleales. Aunque sea así, yo decidí que guardaré mi integridad delante de Dios. Las personas me van a fallar y sí, yo puedo reclamar eso, pero Dios nunca me falló y por eso no le voy a faltar a Dios el respeto y voy a seguirle a Dios. Voy a seguir predicando el evangelio, voy a seguir hablando de la justicia de Dios y la bendición del Todopoderoso. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, pueblo, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en fe, sabiendo que estos mismos padecimientos los está padeciendo todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Sabe qué está haciendo Dios contigo con estas pruebas? Te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. Y usted al terminar dirá: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tribulación, una de las significados, y cierro con esto, significa excesiva presión. ¿Está usted presionado en este tiempo? Te presionan de todos lados. Te presiona tu billetera, te presiona el vecino, te presionan los amigos, te presionan los enemigos, te presionan tus emociones. Hay una presión impresionante. Y en medio de esa presión, y aquí le cierro porque para mí es muy importante, hay una sola cosa que resiste la presión: es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Y Dios, en medio de la presión, de repente, por esa presión, cuando los hijos estaban desamparados, ¿sabe qué Dios hizo? Contestó con el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice que vino un viento fuerte y llenó todo el lugar, y todos fueron investidos de poder para poder predicar el dunamis, la capacidad divina de Dios. Pero lo que es impresionante, que esta misma historia se vuelve a repetir cuando dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Sabe que Dios dice en su palabra? Dice: el que está presionado pero está lleno del Espíritu Santo habla de Dios. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Bajo presión funcionamos mejor. Y le cierro con esto. Me acerco un poquitito a la cámara. ¿Estoy bien? Aquí. La palabra que descendió fue el Espíritu Santo. En el hebreo es Ruach Kodesh. Sígame por un momento. Muchas palabras, por ejemplo, se compara el griego y el arameo, se compara con el guaraní. Es muy rico el idioma guaraní nativo, porque son sonidos onomatopéyicos. ¿Qué significa onomatopéyico? Significa que lo que ellos escuchan es el nombre que le colocan. Por ejemplo, cuando usted dice fritura, tradúzcalo al guaraní ahora. ¿Cómo? Shiruru. Fritura, shiruru. ¿Qué hace el aceite cuando empieza a hervir? Shiruru. ¿Entiende? Entonces el idioma guaraní dice shiruru. Estoy escuchando el sonido que un aceite está hirviendo. O shiruru, imagina, pea. Ya está hirviendo el aceite.
Estoy traduciendo para las personas que son de otros países. Y entonces, escuche bien, muchos de los sonidos del hebreo son onomatopéyicos. La palabra ruach es onomatopéyico. Entonces le llamaron a ellos, por eso ruach o ruach en griego sería neuma. En la palabra, la traducción es aire, aliento. Pero escuche bien, respiro. Se me conmueve todo el alma aquí. En el atrio, murmullo de la gente, mucha gente con celular. En el lugar santo ya hay un poco más de presencia, la gente cantando. Y en el lugar santísimo se escuchaba al ruach, que era un respirar. Escuche bien, dicen los sumos sacerdotes en testimonios que cuando la gloria de Dios bajaba, dijeron: este es el aliento, el Espíritu Santo, porque escuchaban el respirar de Dios. En el lugar santísimo, cuando usted entra, estaban las cortinas que trabajaba como un pulmón. Inhala, exhala, inhala, exhala. Y ellos dijeron: el aliento, el respiro de Dios. Y cuando agarraba la atmósfera, la gloria de Dios, su presencia era como un rocío, como una nube. Como cuando usted en el invierno habla y sale algo de su boca, sale como, ¿qué sería? Un aliento. ¿Cómo le decimos eso? El que sale de la boca. Fuerte. El vapor que sale de nuestra boca. Usted habla, sale. Y entonces, escuche bien, cuando entraba el sumo sacerdote, un cristiano habló con un ortodoxo judío y dijo: ¿qué tú crees? Le dice: nosotros creemos la evidencia de otras lenguas. El ortodoxo judío baja el bolígrafo y le dice: nosotros también. Eso se llama lenguaje de Dios. Porque cuando los sumos sacerdotes entraban en el lugar santo, en el lugar santísimo, se escuchaba el respirar, y en el respirar la voz de Dios. Y el sumo sacerdote en ese instante recibía un lenguaje diferente al que habla cualquiera, y podía tener una conexión directa con Dios y con él, y a través del sacerdote con todo el pueblo. Por eso que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, Dios le dijo a los sacerdotes fariseos y judaicos que estaban esperando la gloria de Dios en el templo, de repente Dios hizo una caja de atmósfera de la presencia de Dios, y descendió un viento recio, y Dios respiró sobre ellos, y ellos respiraron y tuvieron existencia y conexión directa con Dios, y cada uno hablaba el lenguaje de Dios y podía percibir la presencia de Dios. Y cuando abrían la boca, hablaban lenguaje de Dios. ¿Me estoy explicando? Le di un ejemplo. Haga un ejercicio conmigo ahora mismo. Inhale, suéltelo. Te quedaste sin aire, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Usted inhala. No voy a poder exhalar nada si no tengo dentro. Exhalo. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Porque Él es el oxígeno de tu vida. Él es la existencia. Él es tu respirar. Él es el sonido del silencio. Dios no escucha, no está en el atrio ni en el lugar de los cánticos humanos. Está en el lugar santísimo, respirando face to face, cara a cara
contigo y te dice: estoy cerca. Por eso es que Elías, cuando se fue y comió la comida, corrió al monte Oreb, y durante 40 días y 40 noches ¿sabe dónde fue? Al monte Oreb. Y entonces el Señor vino en un terremoto y dijo: no estoy yo. Vino en un fuerte viento, no estaba Él. Pero de repente entró un silbo apacible, entró el respirar de Dios en esa caverna. Y entró en esa caverna, y de repente Elías se levantó y se postró y dijo: Jehová Dios está aquí, la presencia está aquí. Y cuando entra el respiro de Dios, es lo único que va a dar existencia a tu cuerpo, alma, espíritu. No es orar, no es cantar, no es ejecutar instrumentos, no es ministerio, no es ser pastor, no es predicar, es presencia. Y usted necesita de la existencia, porque todo lo que usted, para que usted pueda quitar de sus pulmones, tiene que meter aire, porque si usted no mete aire en sus pulmones, usted se seca. Por eso es que la Biblia dice que Él nos dio aliento de vida, y cuando Dios dice que la persona muere, dice: salió el aliento de vida de Él. Una persona está muerta sin el aliento de Dios. Una persona está muerta sin el Espíritu Santo. Una persona está muerta sin el Ruach HaKodesh. Una persona nunca va a tener presencia. Usted necesita presencia, y es lo que usted tiene que hacer. Y quiero decirte en esta mañana, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y la puerta se abrirá. Te estoy llevando en el sequedal para que entiendas que yo soy tu respirar. Te estoy llevando a las pruebas para que aprendas que el Dios de este mundo, el dinero no sirve para nada, la riqueza no sirven para nada. Tu cuerpo físico se va a enfermar y se va a sanar, pero se va a pudrir en un cementerio. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Deja de mirar la tierra y empieza a mirar la eternidad, donde vas a respirar face to face, cara a cara con el Dios de los cielos. Porque Dios en esta mañana te quiere dar su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y dice: porque eso es lo que necesitas. Necesitas vida, necesitas aliento, necesitas mi respirar. Porque si tú no puedes vivir sin respirar, también tú no puedes vivir si no confías en mi palabra. Porque de toda palabra que sale de la boca de Dios es nuestra existencia, es nuestra vivencia. Dios quiere soplar en esta mañana, porque estás sin aliento. La palabra enteu significa sin Dios, sin aliento. Una persona que no tiene entusiasmo, no quiere trabajar, no quiere servir. Una persona que es emocional, está sin aliento, no tiene el Espíritu Santo. Una persona que es llevado por cualquier viento de doctrina, no tiene entendimiento. Necesitas presencia de Dios. Hay alguien aquí que realmente desea entrar en un lugar santísimo. Y te comento, hermano querido, que lo que Dios hizo en el tabernáculo, puso el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dios le dijo: copia lo que está en el cielo y hazlo conforme a lo que yo te diga, porque así como en la tierra, así como en el cielo. Hay personas que son salvos y están en el atrio. Hay personas que son salvos y están en el lugar santo. Se quedaron solo para ministrar, para predicar, para cantar. Pero Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a su lugar íntimo y te hizo rey y sacerdote para que aprendas a buscar la presencia de Dios, porque allí es cuando se va a cumplir. Cuando tú entras a esa presencia, allí no hay amargura, allí no hay tristeza, allí no hay dolor, allí no hay enfermedad, porque en la presencia de Dios, del lugar santísimo, allí hay alegría y gozo, porque hay refrigerio para tu alma. ¿Sabes qué necesitas? No necesitas una imposición de mano, no necesitas congregarte todos los días en una iglesia. No estoy diciendo que no lo hagas, pero lo que necesitas es que sobre la iglesia, sobre la palabra que estás leyendo, una revelación de su presencia. Eso tú necesitas. No sé si, yo sé que necesito. Usted necesita eso. Levante sus manos y póngase de pie y dígale: yo te necesito, Espíritu Santo. Salimos de nuestro cronómetro para entrar en el cronómetro de Dios, el Kairos, para entrar en su tiempo. Tú eres mi respirar. Como esa canción que dice: tú eres mi respirar. Dios, tu presencia, tú eres mi respirar. Él es tu respirar. Y muchos dicen:
No sé si es cierto. Escuché un artículo o vi un artículo, un video corto. No sé si es cierto, no lo sé. Pero dice que la voz de Dios, que el nombre de Dios es como el respirar, del exhalar e inhalar. Es como decir: sonido onomatopéyico, respirar. Por eso la escritura dice, Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Déjame cerrarte con el Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y aún no tengo reposo. Permítame cambiar este texto de la palabra. Escúchelo y tómelo en el espíritu. Hijo mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué no escuchas mis palabras de clamor? Porque te he hablado de día, hijo, y no me respondes. Y te hablo en las noches, pero tampoco me respondes. Pero yo soy santo y habito entre las alabanzas de Israel. Porque lo que en mí esperaron, yo los libré. Y los que clamaron a mí fueron librados. Confiaron en mí y no fueron avergonzados. Yo creo que fuimos nosotros los que le desamparamos a Dios. ¿Hace cuánto no pasas del atrio? ¿Hace cuánto que vienes solamente por un tiempo en la iglesia a cumplir? Es triste. Hay personas que te dicen: yo no me puedo ir a la iglesia el domingo porque me queda lejos, porque... Sí. Qué tontería. Todos los días hace 7, 10 kilómetros a su trabajo, se levanta a las 5:30 de la mañana, llega a las 8, a las 9 de la noche, y un miserable domingo no le puede dar al Señor. Es que su corazón hace rato se alejó de Él. No puedo porque tengo compromiso, tengo un asado. No tengo porque no siento. Por eso es que Dios te está diciendo: no soy yo, eres tú. ¿Quieres crear en mí una atmósfera? ¿Quieres crear en mí una atmósfera? Solo alábame y adórame, porque yo habito en tu alabanza. Deja de reclamar y empieza a clamar. Deja de orar y empieza a tener comunión conmigo. Déjame que yo sople sobre ti, hijo, porque en el único lugar donde yo respiro y mis pulmones están allí es en el lugar santísimo, donde tú recibes existencia, y hablarás lenguas del Espíritu que te van a conectar directamente a mi trono, y escucharás mi voz, porque yo no vivo en el atrio ni en el lugar santo. Mi lugar es el santísimo. Levanta tus manos.